Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Investigador especial cada vez más cerca de interrogar a Donald Trump. Sin muro no hay DACA, advierte el presidente estadounidense a los demócratas. Estados Unidos batalla contra la influenza. Vacúnense, alertan autoridades sanitarias. Convocatoria de elecciones, nuevo factor divisorio entre la oposición venezolana. Y ponga a prueba cuánto sabe de sostenibilidad. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa. Hasta el círculo más cercano del presidente estadounidense se acerca en sus pesquisas al investigador especial Robert Mueller. Tras haber interrogado al secretario de Justicia Jeff Sessions, el fiscal entrevistaría al propio presidente Donald Trump en los próximos días como parte del proceso que busca establecer hasta dónde llegó la influencia rusa en la elección presidencial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría ser el siguiente en declarar ante el fiscal especial Robert Mueller, quien investiga las consecuencias de la presunta colusión entre funcionarios rusos y miembros de la campaña de Trump durante las pasadas elecciones presidenciales. El mandatario dice no tener nada que temer. No estoy preocupado, no tengo nada de qué preocuparme, ni siquiera un poquito, no. Según publica el periódico local The Washington Post, Mueller busca conocer las razones que motivaron al presidente a despedir a su asesor de seguridad, Michael Flynn, y al director del FBI, James Comey, pues esto podría considerarse como una obstrucción a la investigación y, por ende, a la justicia. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, defendió al mandatario. Él ha encarado el tema, pero eso no significa que él participó en esa colusión. Creo que son dos cosas muy distintas. Establecer que algo ocurrió es muy distinto a haber ayudado a que ocurriera. Y aunque no hay fecha para un posible encuentro con Trump, la investigación de Mueller avanza. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, se convirtió ayer en el primer miembro del gabinete ministerial del presidente estadounidense en ser llamado a declarar. Fue el mismo Sessions quien, al asumir el cargo de secretario de Justicia, decidió despejar el camino a la investigación que realiza Mueller en vista de que él mismo sostuvo más de un encuentro con funcionarios rusos durante la etapa en investigación. He decidido recusarme de la investigación. Además de Trump, Mueller estaría programando una entrevista con su ex asesor en la Casa Blanca, Steve Bannon. Flynn, Comey y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, también declararon en meses anteriores ante el fiscal especial. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Se enrarece la negociación de DACA. Mientras se acerca el nuevo plazo fatal del 8 de febrero, un intercambio de condiciones entre el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el presidente Donald Trump retornó los diálogos al punto cero. Un Congreso dividido intentará nuevamente abordar la situación de los conocidos como soñadores. Las negociaciones están en un punto cero tras la reapertura del gobierno, luego de que el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, retirara su propuesta de financiar el muro fronterizo a cambio de DACA. Vía Twitter, el presidente respondió: Si no hay muro, no hay DACA. Debemos estar a salvo y seguros. Y el propio Schumer reconoció: el tiempo se está acabando. La mayoría republicana tiene ahora 16 días para trabajar con nosotros para redactar un proyecto que pueda obtener 60 votos y evitar que los soñadores sean deportados. El tiempo apremia. 16 días. Eso no es mucho tiempo. Debemos movernos. Mientras en el Congreso los legisladores buscan un acuerdo, el futuro de unos 800,000 jóvenes indocumentados permanece en el limbo. Pese a la reanudación de las conversaciones, algunos beneficiarios de DACA no se hacen ilusiones. Quiero ser optimista, quiero creer las promesas, pero he estado aquí un par de veces con diferentes organizaciones, con diferentes ángulos, reuniéndome con los legisladores y contándoles nuestra historia. Y seguimos escuchando lo mismo. Vamos a trabajar en ello y no he visto que eso haya funcionado. Los legisladores tienen ahora hasta el 8 de febrero para ponerse de acuerdo sobre un presupuesto a largo plazo, el cual, varios de ellos prometieron, incluiría protección para los soñadores. Belén Mora, Voz de América, Washington. Horas después de imponer aranceles sobre 2 productos importados a Estados Unidos, el secretario de Comercio estadounidense aseguró en el marco del Foro Económico Mundial que su país apoya un mercado justo. Este es el abrebocas de la anunciada llegada del presidente Donald Trump a Davos.
A su llegada a Davos, el secretario del Tesoro estadounidense Steve Mnuchin le dijo a los medios de comunicación que el crecimiento económico de Estados Unidos es bueno y que la agenda del presidente Trump, denominada Estados Unidos Primero, no es inconsistente con el deseo de trabajar con otros países en temas de libre comercio. Va a ser fantástico. Tenemos una gran historia que contar, muchas reuniones importantes. No podríamos estar más felices de estar aquí. El secretario del Tesoro dijo además que el mensaje de Estados Unidos será de crecimiento económico, oportunidades de inversión y libre comercio, y anticipa que las reuniones que el presidente sostendrá con la primera ministra británica Theresa May, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente suizo Alain Berset, entre otros, serán beneficiosas para el país. Creo que va a tener muchas buenas interacciones. Borge Brende, presidente del Foro Económico Mundial, prevé que Trump, además de reunirse con líderes mundiales, lo haga con gente de negocios de toda Europa. Las decisiones que Estados Unidos está tomando en muchas áreas también tienen un gran impacto en el resto del mundo. Entonces es muy importante dialogar con Estados Unidos y también escuchar las opiniones del presidente. La delegación estadounidense en Davos incluye al secretario de Comercio Wilbur Ross y al representante comercial de Estados Unidos Robert Lighthizer. Trump planea dirigirse a la selecta reunión anual de gobernantes y empresarios mundiales este viernes. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. Más adelante, autoridades urgen a vacunarse contra la influenza y un nuevo blanco de Daesh. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El número de muertes debido a la influenza en Estados Unidos aumenta aceleradamente, especialmente entre los niños. Los centros de detección y control de enfermedades urgieron a la población a vacunarse, aun cuando la temporada invernal ya ha avanzado. Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos urgen a los padres de familia a que vacunen a sus hijos contra la influenza. Esto después de que 30 niños murieran debido a esta enfermedad desde el inicio de esta temporada y de los cuales un 85% no se habían vacunado. La Voz de América habló con el doctor Pedro José Pérez Febres al respecto. Hay que masificar la vacunación y haciéndole ver a las personas que es lo más importante para prevenir una enfermedad que tiene complicaciones muy graves, incluso mortales. El tipo de influenza dominante durante esta temporada es la tipo A, conocida como H3N2, una de las más fuertes según el CDC, que en su último reporte indicó que todos los estados de Estados Unidos han reportado la presencia del virus, con 32 de ellos con casos severos. Es por ello que los doctores insisten en tomar medidas de precaución para evitar el contagio.
una forma de transmisión en las personas son las manos. El enfermo tose o se limpia sus vías respiratorias altas con las manos y ahí está todos los gérmenes, todo el virus que después unas a otras se van transmitiendo y van siendo respiradas por las personas no enfermas. De acuerdo a los expertos, los gérmenes pueden vivir en superficies como estas hasta 2 horas a más. Por eso, de acuerdo a los doctores, es recomendable que las personas se laven constantemente las manos, de entre 20 hasta 30 segundos, lo que de acuerdo a los doctores reduce el riesgo de contagio. Incluso en un año en que la efectividad de la vacuna contra la gripe no es óptima, la vacuna aún previene millones de enfermedades y decenas de miles de visitas al hospital en Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Militantes del autodenominado Estado Islámico se adjudicaron el ataque a la organización no gubernamental Save the Children en la ciudad afgana de Jalalabad. El balance parcial señala que 2 personas murieron y 13 más resultaron heridas. Un grupo de hombres armados asaltaron la oficina de la ONG internacional Save the Children en la ciudad afgana de Jalalabad este miércoles, matando a 2 personas y lesionando a 14. Inicialmente los agresores perpetraron un ataque suicida con un coche bomba contra la entrada del complejo, donde está la oficina de Save the Children, y después un comando de agresores entró allí. El grupo afgano afiliado al Estado Islámico reivindicó el ataque. Estaba sacando el vehículo de la oficina y de repente un cohete alcanzó la puerta principal. Fui herido en la pierna, volví a la oficina y me fui al segundo piso y salté a la casa de al lado y escapé. Jalalabad, una ciudad de la región de Nangarhar, en la frontera con Pakistán, es un baluarte del Estado Islámico y el ataque a Save the Children no es el primero en el país contra una organización internacional de socorro. La ONG, en parte de una declaración que publicó después del ataque, dijo: Todos nuestros programas en todo Afganistán se han suspendido temporalmente y nuestras oficinas están cerradas. Afganistán es uno de los lugares más difíciles del mundo para ser niño y para que los trabajadores humanitarios puedan operar. El ataque del miércoles llegó días después que agresores talibanes asaltaran un hotel en Kabul, matando a 22 personas, la mayoría extranjeros. La situación en Afganistán se hizo tan seria para los forasteros que la Cruz Roja anunció que reducirá su presencia en el país después que 7 empleados murieran en ataques el año pasado. Jacopo Luzzi, Voz de América. La 18ª Conferencia Nacional y Foro Global sobre Ciencia, Política y Medio Ambiente que se desarrolla en Washington evalúa el desarrollo de iniciativas sostenibles ante inmensos desafíos como el cambio climático. Desde la preservación de los manglares mexicanos hasta cómo impulsar la educación ambientalista, científicos, académicos y funcionarios de gobierno se dieron cita en Washington para buscar soluciones a diversos desafíos ambientales. Compartirán su información, revisarán políticas y creo que el otro mensaje que enviarán es uno de esperanza. Si se quiere, se puede hacer frente al problema del calentamiento global, por ejemplo, explicó el organizador del evento, David Blockstein. El arquitecto Ed Masria presentó un plan para que en 50 años podamos construir edificios que no emitan dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de invernadero que está causando el calentamiento global. Ese fenómeno es real y causado por la actividad humana, subrayó a La Voz de América el investigador de la NASA, Jack Kay. Solo necesita leer el primer volumen de la Evaluación Nacional sobre el Clima, difundido a principios de noviembre, y verá fuertes declaraciones al respecto. Pero a juicio del politólogo David Orr, el mundo no está preparado aún para hacerle frente al cambio climático. Los manglares y ecosistemas costeros se verán inundados. La intrusión de agua salada ya es una realidad en casi todos los ecosistemas costeros y no creo que sea algo a lo que nos podamos adaptar, por lo que la prioridad debe ser la mitigación, frenar las emisiones de carbono. Por su parte, profesores como Krista Heiser dedican sus esfuerzos a desarrollar herramientas para identificar cómo educar y comunicar mejor sobre estos temas. Hay un instrumento nuevo llamado Prueba de Literatura sobre Sustentabilidad y cubre asuntos relacionados al agua, los derechos humanos, el medio ambiente, y te da una idea de qué tan grande es tu conocimiento. La prueba está disponible de manera gratuita en línea para Estados Unidos y Latinoamérica. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Después de la pausa, entre división, oposición venezolana emprende proceso electoral. ¿Y qué dicen las voces en el exilio?
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El Departamento de Estado rechazó el llamado a elecciones realizado por el presidente Nicolás Maduro. A través de un comunicado, el gobierno estadounidense asegura que en los términos más contundentes rechaza el llamado de la Asamblea Constituyente ilegítima a unas elecciones rápidas antes del 30 de abril. Este voto no será ni libre ni justo, aseguró el comunicado del Departamento de Estado atribuido a su vocera, agregando que estas elecciones solo profundizarán la problemática y las tensiones nacionales, no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano y a los ojos de la comunidad internacional sería un proceso antidemocrático e ilegítimo. El gobierno estadounidense insistió en exigir a Nicolás Maduro el respeto por los derechos humanos de sus ciudadanos y por el retorno de la nación al orden constitucional. Y es que la convocatoria de elecciones en Venezuela no solo ha generado controversia alrededor de las intenciones de Nicolás Maduro, sino que tiene debatiendo a la oposición sobre su participación o no. Hasta el momento, 2 precandidatos lanzaron su intención electoral. Múltiples reacciones se han generado en Venezuela luego de la convocatoria de la oficialista Asamblea Constituyente a realizar elecciones adelantadas en el país antes de mayo. El legislador opositor Simón Calzadilla, integrante de las negociaciones en República Dominicana, denunció que con ese llamado a votaciones el gobierno le dio una patada al diálogo. Obviamente, la oposición representada en la Mesa de la Unidad Democrática, desde este momento, tiene que abordar esta nueva realidad y presentar sus definiciones y conclusiones. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, aceptó el reto para competir para una reelección y destacó que la Asamblea Constituyente dio el paso correcto al convocar los comicios. Yo le pido a todo el pueblo de Venezuela, a la gente de Venezuela que ama la paz, que apoyemos el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente y apoyemos al poder electoral ahora. Tras la convocatoria, el dirigente opositor Andrés Velázquez aseguró que es imprescindible realizar unas elecciones primarias en la oposición para elegir un candidato. Un candidato u otro, un activista político u otro, la clave está en la necesidad de clarificar las condiciones en las que se pueda participar en un proceso electoral. Entre tanto, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, repudió el pronunciamiento del denominado Grupo de Lima que criticó la convocatoria. Este grupo pretende rebasar los límites de la soberanía de Venezuela y del principio de autodeterminación de los pueblos, vulnerando así gravemente el derecho internacional público. Por su parte, el exgobernador del estado, Lara Henry Falcón, se postuló oficialmente como candidato opositor y también resaltó que es indispensable realizar un proceso de elecciones primarias en la denominada Mesa de la Unidad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Pero la división interna de la oposición venezolana frente al llamado a elecciones también se refleja en la diáspora, como lo corroboró José Pernalete. Después del anuncio de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de convocar a elecciones presidenciales para el próximo mes de abril, se han registrado diversas reacciones políticas, no solamente en esa nación, sino también por parte de representantes de la diáspora. Hoy La Voz de América ha conversado con 2 representantes de diversos sectores que se encuentran precisamente en el estado de Florida. Una de ellas es Cecilia Navas, quien es representante de los estudiantes venezolanos que se encuentran en el exterior. También conversamos con Warner Jiménez, quien es un alcalde en presunta situación de persecución política y también ha denunciado, así como Cecilia Navas, que no es el momento de realizar elecciones presidenciales en Venezuela debido a las supuestas irregularidades que existen por parte del poder electoral. Veamos a continuación sus declaraciones. Es que ni siquiera Lorenzo Mendoza, que no dudo de su capacidad para salir adelante
este país, no están las condiciones dadas para unas elecciones. Y tienen que entender eso. Venezuela necesita entender eso. No podemos seguir siendo electoreros emocionales. O sea, nosotros debemos es enfocarnos en buscar asistencia y cooperación internacional. Tenemos inhabilitados políticos, que eso es grave. O sea, en el país hacer unas elecciones en esas condiciones es muy grave. No tenemos a Enrique Capriles Radonsky, que hoy está por encima de Nicolás Maduro, que le podría ganar. No tenemos a Leopoldo López, que es el que sale uno de, digamos, el que tiene mayor puntaje en las encuestas nacionales. Ambos entrevistados también han coincidido en que es el momento perfecto para que los dirigentes de la oposición venezolana le exijan a la comunidad internacional mayor contundencia en los pronunciamientos, con el propósito de alcanzar una solución para la crisis que atraviesa Venezuela. Los legisladores Robert Menéndez y Marco Rubio le pidieron este miércoles al secretario de Justicia estadounidense Jeff Sessions investigar con celeridad las fundadas sospechas de nexos entre altos oficiales del gobierno de Nicolás Maduro con el tráfico de drogas. Los legisladores aseguran que la investigación ayudará a entender las relaciones del círculo más cercano de Maduro con actores criminales, entre ellos señaladas organizaciones terroristas como las FARC y el ELN. En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Entre ellos, la condena a más de 175 años de prisión contra el médico de la selección estadounidense de gimnasia, Larry Nassar, acusado de abuso sexual por más de 150 mujeres. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. En breve, ojos para examinar lo invisible. Y una epidemia que aún en el siglo XXI no descartan los científicos. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Investigador especial cada vez más cerca de interrogar a Donald Trump. Sin muro no hay DACA, advierte el presidente estadounidense a los demócratas. Estados Unidos batalla contra la influenza. Vacúnense, alertan autoridades sanitarias. Convocatoria de elecciones, nuevo factor divisorio entre la oposición. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Tres grandes de la industria tecnológica lanzaron una campaña para impulsar la diversidad entre sus empleados. Amazon, Facebook y Google reaccionaron a múltiples críticas de algunos legisladores por la que consideran falta de inclusión de grupos minoritarios en estas empresas. Preocupados por los alcances de la influenza, investigadores advirtieron que es latente el riesgo de que se registre una nueva epidemia de gripe como la que cegó la vida de 50 millones de personas a comienzos del siglo XX. Los científicos dicen que siempre existe la posibilidad de otra epidemia de gripe como la gripe española de 1918, que mató a 50 millones de personas en todo el mundo.
Científicos como Peter Palés dicen que una pandemia como esa no es historia antigua, sino una preocupación muy real. La gente dirá que no es sí, sino cuándo, y creo que eso lo resume muy bien. Eso sí, es una posibilidad y es mejor protegernos contra eso. Palés y sus colegas investigadores están en una carrera para desarrollar una vacuna universal que funcione contra todas las cepas posibles del virus. En los Institutos Nacionales de la Salud en Maryland, su director, Anthony Fauci, y sus investigadores dicen que una vacuna universal contra la gripe llegará pronto. Buscamos una vacuna que lo proteja contra prácticamente todas o la mayoría de las cepas de la gripe, de modo que cuando cambie de temporada en temporada, todavía tenga protección contra esa parte del virus que no cambia. La cabeza del virus de la gripe está cubierta con una proteína que cambia de forma y que muta constantemente. Las vacunas de hoy atacan esas proteínas cambiantes y es un juego de adivinanzas para predecir cómo se verán a continuación. Pero el tallo es bastante constante. Una vacuna universal se dirigiría a la raíz, lo que eliminaría la necesidad de realizar una nueva vacuna contra la gripe todos los años. Al menos una vacuna universal ya está en ensayos clínicos. Henry Llanos, Voz de América. Científicos estadounidenses desarrollan un sistema de visión interna capaz no solo de determinar la presencia de tumores en el cuerpo, sino de establecer su composición. El doctor Xi Cheng ha dedicado su vida a algo que hasta ahora se parecía mucho a la ciencia ficción. Él y su equipo han desarrollado varias herramientas médicas que ayudan a diagnosticar a los pacientes usando sonido y luz. Eventualmente queremos hacer un dispositivo como el tricorder en Star Trek, por lo que nuestro sueño es convertir una película en una práctica real. En la serie de ciencia ficción Star Trek, el tricorder se desliza frente a un paciente para recopilar información. En la medicina convencional, los cirujanos deben cortar el tejido sospechoso para analizarlo o arriesgarse a exponer a los pacientes a colorantes fluorescentes y nanopartículas. Estas llamadas etiquetas iluminan las lesiones para que los médicos puedan estudiarlas. La técnica, llamada imagen libre de etiquetas, elimina los procedimientos más invasivos o tóxicos al hacer rebotar la luz de las moléculas en el tumor. En esencia, los dispositivos brindan a los médicos la capacidad de mirar a un paciente en 3 dimensiones en lugar de 2. Los dispositivos de imagen sin etiqueta han demostrado ser prometedores para identificar el cáncer de riñón, hígado y mama. Un dispositivo, el Margin PAT, financiado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, también ayudará a los cirujanos de cáncer de mama a eliminar tumores de manera más eficiente y precisa. Si todo sale según lo planeado, Margin PAT estará en el mercado dentro de 3 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Desde el Paseo de la Fama de Hollywood nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día, una estrella que cumplió 90 años de vida en un mundo fantástico y a quien precisamente por su procedencia no le pasan los años, celebró la adquisición de su propio espacio, no solo sobre la alfombra roja del Paseo de la Fama, sino en el corazón de millones de niños y niñas tras su creación hace 9 décadas. Minnie Mouse estuvo acompañada en la celebración por reconocidas figuras del mundo del espectáculo y por supuesto por su eterna pareja Mickey Mouse. Les informó Lina Correa.